además de la ciencia ficción, uno de los ejes temáticos que más me interesaba abordar era lo político, porque la ciencia ficción, desde su surgimiento en la literatura, ha sido un género que ha permitido eh, plantear como ciertas posibilidades, ciertas perspectivas y expectativas en torno al desarrollo humano y a esa palabra que todo el tiempo nos está resonando actualmente en la cabeza, que es el progreso, ¿no? Y que es una de las bases principales de la concepción de la ciencia ficción. Entonces, la curaduría de las 14 sesiones está pensada justo para poder explicitar un poco cómo los discursos políticos están permeados en estos filmes que a veces no lo muestran tan claramente, ¿no? Y se disfrazan de propuestas que son mucho más industriales, se disfrazan de ser propuestas mucho más inocentes incluso, y lo que me interesa a mí es hablar sobre todo lo que está detrás de ella, desde la parte de la producción hasta la parte de la narrativa. ¿Por qué estamos viendo un apogeo, un auge de distopías en el cine? Cuando comenzamos a pensar en la distopía como ese futuro casi ineludible, y cuáles son las repercusiones que tiene que todo el tiempo estemos consumiendo este tipo de narrativas y no otras en donde, por ejemplo, la utopía se podría hacer presente, incluso dentro del género de la ciencia ficción. La curaduría sigue un orden cronológico en las primeras sesiones y después voy un poco retomando propuestas que son muy valiosas. Esto debido a que quiero hacer un desarrollo cronológico, valga la redundancia, de cómo la ciencia ficción se fue modificando y fue mutando a partir de la interacción con la industria, y después retomar otro tipo de perspectivas dentro de la ciencia ficción, como son los afrofuturismos, como es la ciencia ficción latinoamericana, y no quedarnos únicamente con esta idea occidental de cómo se tiene que ver la ciencia ficción a partir, además, del auge de la odisea espacial, que se volvió casi un monopolio dentro del género. Las sesiones van a estar presentadas igual en distintos módulos, por así decirlo. Vamos a tener un primer módulo que va a ser el introductorio, en donde vamos a tener mucha conversación, porque va a venir la parte teórica, empezar a cuestionarnos tan solo y de entrada qué es la ciencia ficción y qué delimita el género, porque es una pregunta muy compleja. De repente pensamos que es muy claro poder categorizarla, a partir de los repertorios genéricos que siempre se han utilizado, ¿no? Que en este caso es el uso de la tecnología, de los aliens, de algún tipo de invento que justifique o que muestre el progreso humano, pero en realidad la ciencia ficción es un poco más compleja que eso, ¿no? Incluso si lo vemos actualmente dentro de nuestra lectura política, social y cultural, se modifica mucho porque la invención tecnológica y el avance tecnológico ya es una cuestión del día a día, ¿no? Y entonces quiero empezar con un módulo muy teórico que va a ser eso, el introductorio. Vamos a ver muchos fragmentos del surgimiento del cine de ciencia ficción. Vamos a hablar sobre la forma en la cual estaba hermanada la ciencia ficción con la literatura a partir de adaptaciones cinematográficas de las grandes obras. Y después vamos a empezar a hacer visionados de películas que ya son como considerados los grandes clásicos de la ciencia ficción, y a partir de ahí empezar a plantear cómo nacen estos tropos narrativos que se siguen reproduciendo hasta la actualidad, para poder cerrar ya con un último módulo en donde más bien nos vamos a estar preguntando eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos salimos de esos tropos narrativos? ¿Sigue siendo ciencia ficción y no, o no? ¿Por qué? Y lo más importante de todo también sería entender que los límites de la ciencia ficción están cambiando mucho porque hay muchos paradigmas que se están rompiendo en la contemporaneidad, y entender cómo las propuestas disidentes, las propuestas que vienen de afuera, también son muy valiosas porque se insertan en una coyuntura política de imaginar un futuro sostenible y no solamente el colapso inminente que conlleva el capitalismo. Pues creo que está pensado para ser un curso muy amigable, pero irremediablemente tenemos que tener interés por hablar sobre el análisis de la imagen, ¿no? Si bien no vamos porque no nos da la vida quizá para hacer un análisis profundísimo de cada una de las obras, que aparte son grandes obras que connotan y tienen implicaciones muy gigantescas por el momento en el que se produjeron, por la forma en la que se produjeron, sí es necesario que tengamos
un interés por entender la imagen como un lenguaje propio, ¿no? Que la imagen se entienda como desde las posibilidades de lo que ofrece y desde un peso político y social muy particular. Entonces creo que es un curso pensado para que guste a las personas a las que les encanta estar hablando de política, de narrativas, de historias, del peso de las palabras y la forma en la cual las palabras configuran nuestra realidad. Hola, mi nombre es Bianca Shanti, voy a estar impartiendo el curso Lo político en el fin del mundo, el cine de ciencia ficción, que va a iniciar el 9 de agosto y va a terminar el 22 de noviembre, todos los sábados de 11 a 2 de la tarde. Vamos a estar revisando los grandes clásicos del género, como lo es Lo que vendrá, una película que de hecho va a formar parte de un ciclo especial en la Cineteca Nacional, y vamos a pasar por un recorrido cronológico que nos llevará a Akira y terminaremos con propuestas disidentes, periféricas y no tan conocidas como Born to Flames. Entonces, si les gusta el género y quieren conocer un poco más de lo que hay detrás de cada una de esas producciones, inscríbanse y nos vemos muy pronto.